Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En el vasto campo de la medicina existen diversas enfermedades que pueden ser más o menos frecuentes. Sin embargo, algunas, que son poco comunes, suelen ser muy notorias por los daños que ocasionan a quienes la padecen. Hoy conversaremos sobre una enfermedad que quizás usted escuchó en alguna oportunidad. Me refiero al lupus. Quédese con nosotros. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Karina, un placer. Para nosotros también, por supuesto. Para comenzar nuestra plática, ¿qué es el lupus, profesor? Bueno, primeramente debo decirte que el lupus, su verdadero nombre es lupus eritematoso sistémico, o sea, en el lenguaje médico, con las siglas de LES. Es una enfermedad que se agrupa dentro de las llamadas enfermedades del colágeno o del tejido conectivo, a la cual pertenecen otras dolencias como la artritis reumatoidea, la poliarteritis nudosa, la dermatomiositis y otras enfermedades. Se conoce hace muchísimo tiempo, hasta desde el siglo XII hay reportes de casos ya con detalles del lupus que conocemos hoy en día. Ahora bien, esta enfermedad tiene una particularidad que la hace especial, además de las que ya te mencioné. Y es que en esta enfermedad el sistema inmunológico del organismo produce anticuerpos anormales que afectan los propios tejidos del cuerpo y de esa forma se dañan numerosos órganos. Este es el elemento fundamental que caracteriza al lupus. ¿Es frecuente el lupus, profesor? Es más frecuente de lo que se cree, por la razón de que muchas veces el diagnóstico se hace tardíamente o a veces se confunde con muchas enfermedades que tienen síntomas parecidos, o sea que es una enfermedad que es relativamente frecuente. Se ve fundamentalmente en las personas entre los 15 y los 50 años y mucho más en mujeres en edad reproductiva, o sea, en la edad en que son fértiles. También se ha visto que aunque no es una enfermedad hereditaria como tal, en las familias donde existen otros casos de lupus, pues es más fácil que aparezcan nuevos enfermos. Eso se ha comprobado. ¿Cómo se sospecha la presencia de este padecimiento? El diagnóstico del lupus no siempre es fácil. De hecho, muchas veces transcurren años antes que se haga el diagnóstico. Sin embargo, esta enfermedad a veces comienza de una manera bastante general, con síntomas generales, como por ejemplo el decaimiento, la pérdida de apetito, el malestar general, algunos dolores articulares de forma inespecífica y la pérdida de peso. O sea, son síntomas generales que se ven en algunos casos. A veces una fiebre de origen no precisado, que viene y va, también puede ser un síntoma de un caso de lupus. Sin embargo, también en otros casos se ven síntomas en la piel que predominan en más del 60% de los enfermos. Son lesiones que tienen distintas características, por ejemplo, el enrojecimiento de la piel en varias partes del cuerpo, la presencia de lesiones a ambos lados de las mejillas, que es el clásico eritema malar o en alas de mariposa, que se ve en muchos casos de lupus, sobre todo en las mujeres, y también daños al cuero cabelludo, donde puede haber pérdida del cabello en algunas zonas de la cabeza, o incluso una alopecia total, o sea, pérdida del cabello bastante generalizada. ¿Los síntomas articulares tienen alguna particularidad que los distinga en estos casos? Bueno, realmente no, Karine. Los síntomas articulares que se ven en los pacientes de lupus, en muchas partes de su evolución, se pueden confundir con síntomas reumáticos de cualquier tipo. O sea, son dolores articulares inespecíficos que se ubican en las articulaciones de la rodilla, los tobillos, los codos, las caderas,
incluso en las manos, y pueden haber signos inflamatorios en esa articulación que denoten que hay una inflamación articular, dolor a los movimientos, pero te repito, no tienen una característica que haga al médico pensar que se corresponde con un paciente con lupus. En realidad son bastante estándar los síntomas. También he escuchado, profesor, que las personas que padecen del lupus, bueno, pues sufren un deterioro de algunos órganos, es decir, que puede afectar varios órganos. ¿Cuán de cierto hay en esto? Bueno, mira, realmente es así. Partiendo de que hay anticuerpos anormales en el organismo que combaten o dañan las células de otros tejidos, por ejemplo, los tejidos colágenos, la elastina, que son componentes importantes de todos los vasos sanguíneos del cuerpo y de las membranas protectoras, pues partiendo de ahí tú puedes imaginar que una enfermedad sistémica como esta puede dañar unos cuantos órganos. No en todos los pacientes ocurre de la misma forma, pero se puede dañar el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, y esto pues genera muchos trastornos. Por ejemplo, fenómenos de trombosis, de hemorragia a nivel de esos órganos que pueden ser bastante peligrosos e incluso mortales. Y una de las manifestaciones del lupus son lesiones que origina en la piel. ¿Existe la posibilidad de contagio a través de esas lesiones por una persona que no esté afectada, doctor? Bueno, realmente el lupus, al igual que la psoriasis, que es otra enfermedad de la piel que muestra alteraciones muy visibles en la piel, las personas piensan que esas lesiones se pueden pegar. En realidad, el lupus no es contagioso. Por mucha magnitud que tengan las lesiones de piel y por cualquier característica que puedan tener, las lesiones de la piel del lupus son completamente propias del origen de la enfermedad y no tienen nada que ver con ningún germen, ni se pueden contagiar de una persona a otra, incluso aunque haya un roce íntimo entre dos personas, no es posible de ninguna manera el contagio. Es una lesión que llama la atención, que a veces es un poco desagradable en algunos casos, pero que para nada es contagioso. Doctor, usted decía algo muy importante, que las personas que están afectadas por lupus deben evitar el estrés, así como otros factores que pueden atentar contra esta enfermedad. ¿Qué usted aconseja entonces a la familia que a esta hora se mantiene junto a nosotros si en casa tiene algún miembro del hogar que padece de lupus? Bueno, en primer lugar, padecer el lupus no es una condición que menoscabe para nada la vida de la persona en cuanto a su desarrollo como individuo. Sin embargo, la persona afectada con esta enfermedad, como toda enfermedad crónica, requiere el apoyo de su familia para que su vida se haga un poco más fácil. Y debe evitar, como te decía, aquellos excesos de la vida cotidiana que pueden poner al organismo en una tensión que, de cierta forma, influye negativamente en la evolución no solamente del lupus, sino de unas cuantas enfermedades que tienen un origen autoinmune o un origen incierto que se ha visto a través de los años que se exacerban cuando el individuo pues comete excesos en su vida. Ya sabemos que el lupus es una enfermedad incurable, pero también me gustaría conocer cuáles son las expectativas de vida por parte de las personas enfermas. Bueno, el lupus es una enfermedad impredecible en cuanto a las expectativas de vida del individuo que la padece. ¿Por qué impredecible? Porque en realidad muchas personas evolucionan bastante bien aún sin un tratamiento muy intenso durante muchos años. Y hay personas que aún con tratamiento evolucionan de una manera tórpida, de una manera muy difícil y se complican con facilidad. O sea, por eso es que las expectativas son impredecibles. Ahora, ¿en qué se basa que estas expectativas de vida sean impredecibles? Se basa en la misma esencia de la enfermedad. La enfermedad afecta de manera gradual prácticamente todos los órganos del cuerpo. Produce hipertensión, produce insuficiencia renal, puede producir eventos trombóticos cerebrales, daños en las meninges, en la pleura. O sea que todos estos elementos contribuyen a que, lógicamente, haya un futuro un poco turbio en cuanto a la evolución de estos enfermos. Sin embargo, te repito que por razones no muy bien conocidas, hay personas que evolucionan muy bien durante años y hay personas que se complican con facilidad. Las complicaciones del lupus son peligrosas y nosotros hemos podido tratar muchos pacientes a través de muchos años, en realidad que hemos visto que evolucionan de una manera imprevista, a veces tienen remisiones, o sea, periodos sin síntomas durante meses y hasta años, y con el paso del tiempo vuelven otra vez
a recaer. Pero sí es muy importante la constancia del tratamiento y que las personas no se automediquen ni se abandonen para poder tener una mejor expectativa. Usted decía algo importante y es que no se abandonen. Por parte de los especialistas se le da un seguimiento a quienes están afectados por lupus. Como el lupus es una enfermedad crónica, se dispensariza en los consultorios y se atiende indistintamente por los especialistas en medicina interna, por los clínicos y por los reumatólogos, que también de forma unificada pues le dan seguimiento a estos pacientes que en determinados grados de enfermedad tienen su dieta, su tratamiento. Y ya te digo, como te decía, son medicamentos potentes, drogas potentes, que deben de seguirse con cierta especificidad para que no haya problemas con ellas. Eso es importante. Muy bien, doctor. En el caso del tratamiento, sabemos que es una enfermedad crónica, pero bueno, ¿cómo es el tratamiento a seguir por parte de las personas afectadas? Bueno, el tratamiento del lupus es un tratamiento de sostén, o sea, de mantenimiento para evitar las complicaciones. Te puedo detallar, antes de pasar al tratamiento como tal, que el diagnóstico del lupus se basa en exámenes muy especializados, que lo indica el médico cuando hay elementos de sobra para pensar en la enfermedad. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento es un tratamiento multifactorial. Los pacientes portadores de lupus deben conocer sus limitaciones, deben llevar una vida sana, evitar el sol, que muchas veces exacerba las lesiones de la piel, evitar el estrés, las infecciones, los esfuerzos físicos prolongados y llevar un tratamiento que solo el médico puede diseñar y que debe revisar constantemente porque se utilizan fármacos poderosos, como por ejemplo los esteroides, los antipalúdicos, los inmunosupresores, que son medicamentos que pueden causar reacciones adversas a largo plazo y deben ser cuidadosamente monitoreados. Bueno, doctor, fue un verdadero placer tenerlo junto a nuestros colectivos. A ustedes, mis amigos, los invito para un nuevo encuentro. Aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.